Se acercó a él como hacía todos los días, pero en ese instante susurró algo en francés que hizo al millonario quedarse helado con la taza en el aire. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos sigues. En ese pequeño gesto estaba escondido un secreto que podría cambiar o salvar su vida para siempre. Y todo comenzó en la cocina con silencio, rutina y veneno. La mansión era amplia, blanca, silenciosa como un hospital privado. Las ventanas abiertas dejaban entrar el aroma de los jacarandas de Polanco, pero dentro de la cocina todo era calculado. El reloj alemán en la pared, el brillo sin manchas en los cubiertos, el café servido a las 8 en punto. Esperanza ya lo sabía. Ni una cuchara fuera de lugar. El patrón era un hombre de hábitos exactos. Ella limpiaba con suavidad, como quien no quiere ser percibida, pero veía todo, o casi todo. Con sus pasos ligeros, Esperanza ya había aprendido a hacerse invisible. Era así como sobrevivía, y ese día, cuando llegó más temprano para organizar la despensa, vio algo que no debería haber visto. Fernanda, la esposa del patrón, estaba ahí sola, apurada, con las manos temblorosas. Abrió el frasco oscuro escondido en el fondo del armario, derramó 3 gotas en un pequeño bote de miel, el mismo que Ricardo ponía en el café cada mañana. Actuó como quien ya hacía eso desde hacía tiempo y salió sin notar que alguien la observaba. Esperanza no dijo una palabra. Continuó su trabajo con el alma ardiendo y el corazón latiendo en el cuello. Ella no era cualquier mujer. Venía de una historia que nadie ahí conocía. Era hija de un profesor de francés. Hablaba fluidamente también inglés, pero la vida la había arrojado a un camino duro entre trapos y escobas, y aún ahí, en esa casa inmensa, prefería el silencio a la sumisión. Pero en ese instante, supo que ya no podía callarse. Al día siguiente, la rutina siguió como siempre. El café fue servido a la hora. Fernanda, con su sonrisa controlada, entregó la taza, y Esperanza, pasando por detrás del patrón, con un trapo en la mano y los ojos atentos, se inclinó levemente y susurró en francés solo para él: «Ne buvez pas, c'est du poison». «No lo beba, es veneno». Ricardo no se movió. Su mano se detuvo en el aire. Los ojos buscaron los de ella y ahí, en ese silencio lleno de códigos, nació un pacto invisible. El café se enfriaba lentamente sobre la mesa. Ricardo aún sostenía la taza, pero sus ojos estaban fijos en Esperanza, quien ya se alejaba con la misma naturalidad de siempre, como si el susurro en francés nunca hubiera existido. Su expresión permanecía serena, casi indiferente, pero había una tensión en el aire que cortaba como navaja. Esperanza continuó limpiando una barra cercana, fingiendo no notar que él aún estaba inmóvil. Ricardo era un hombre de muchos códigos. Había crecido en Suiza, entre diplomáticos y empresarios, educado para no demostrar emociones y para nunca actuar sin pruebas. Pero en ese instante, algo en su estómago, y no era el café, le avisaba que estaba ante una verdad incómoda. Era demasiado racional para dejarse llevar por palabras sueltas. Solo que el tono de esa voz, el idioma elegido y la mirada de Esperanza no dejaban espacio para dudas. Era una alerta. Disimuladamente llevó la taza hasta el fregadero y derramó el líquido por el drenaje mirando a los lados. Fernanda no estaba cerca. Esperanza tampoco dijo nada más. Solo siguió el movimiento con el rabillo del ojo, respirando aliviada cuando vio el café desaparecer por las tuberías. El pacto silencioso se mantenía. Ahora era él quien necesitaba descubrir el resto. Los días siguientes fueron sofocantes. Ricardo comenzó a rechazar el café sutilmente, inventando excusas sobre el estómago,
sobre dietas nuevas, sobre recomendaciones médicas. Fernanda siempre insistía, a veces con delicadeza, a veces con rabia disfrazada de preocupación. En otras, simplemente lo servía y lo dejaba ahí, esperando que él cumpliera la rutina. Durante las noches, empezó a revisar mentalmente cada detalle de los últimos meses. Los dolores de cabeza, las náuseas inexplicables, la debilidad persistente. Al principio atribuía todo al estrés, a los viajes frecuentes, a la edad. Los médicos no encontraron nada grave, solo recomendaron descanso, hidratación, tal vez vacaciones. Pero ahora, ante lo que Esperanza había insinuado, todo ganaba un peso nuevo. Las pequeñas ausencias de Fernanda en la cocina, los tés listos cuando él llegaba, la forma como evitaba que él viera la preparación de sus comidas. Todo tenía sentido, pero aún faltaban pruebas. Mientras tanto, Esperanza se volvía aún más cuidadosa. Evitaba cruzarse en el camino de la patrona, no se acercaba a Ricardo cuando no era necesario y mantenía los oídos atentos a cada paso en la casa. Sabía que si Fernanda percibía algo, el peligro no sería solo para él, también sería para ella. Una tarde en que la casa estaba más vacía, Esperanza aprovechó para limpiar la despensa, pero su intención era otra. Buscaba el frasco, el mismo que vio en las manos de Fernanda esa mañana. Buscó entre condimentos, remedios naturales, frascos de vidrio. Por fin lo encontró escondido dentro de una lata de leche en polvo detrás de un paquete de arroz. No había etiqueta, solo un líquido viscoso, sin olor aparente. No tocó nada, solo fotografió discretamente con su celular y después lo devolvió al mismo lugar, con el cuidado de quien sabe que está tocando algo letal. Esa noche, Esperanza esperó a que todos durmieran, tomó su antigua laptop, vieja y con las teclas gastadas, y comenzó a investigar. Buscó tipos de veneno incoloros, solubles, de efecto acumulativo. Leyó foros de toxicólogos, artículos académicos, relatos de personas envenenadas por familiares, y lo que descubrió la dejó sin aliento. Un patrón se repetía: el uso de sustancias levemente dulces, mezcladas en cafés, tés o jugos que causaban síntomas progresivos y difíciles de rastrear. La mayoría de los casos tomaba meses hasta ser descubierto, y muchos no lo eran. A la mañana siguiente, Esperanza no logró fingir que todo estaba igual. Su mirada se cruzó con la de Ricardo por una fracción de segundo, y ahí él supo. Ella tenía más que decir. Esperó a que Fernanda saliera para una caminata en Chapultepec y pidió a Esperanza que llevara la aspiradora hasta el estudio, aún sin necesidad. Cuando ella entró, él se acercó, habló en francés con voz baja. ¿Estás segura? Ella asintió. Lo vi y lo fotografié. Ricardo no preguntó nada más. Sus ojos estaban tomados por una mezcla de dolor, asco y gratitud. Se llevó la mano al rostro y se sentó despacio en el sillón de piel. Se quedó en silencio por algunos segundos hasta murmurar: «Y yo que pensaba que me estaba volviendo viejo». Ella no respondió, solo se quedó ahí de pie esperando. Cuando él se levantó, su mirada estaba decidida. Dijo apenas: «Necesito verlo con mis propios ojos». 2 días después, con la ayuda de un técnico de confianza, instaló microcámaras ocultas en la cocina, en el comedor y en la despensa. Posicionadas de forma estratégica, captarían cada movimiento. El sistema era discreto, accedido solo por una aplicación protegida con contraseña, que él mismo controlaba. Ricardo no le contó a nadie, ni a Esperanza. Durante 3 mañanas seguidas, fingió beber el café. Cumplía cada gesto de la rutina, pero escondía la bebida, la derramaba en plantas del jardín, o la llevaba al baño y la tiraba en el inodoro. Mientras tanto, revisaba las imágenes por la noche y en todas las mañanas la misma escena. Fernanda,
sola en la cocina antes del café, abriendo la misma lata, mezclando el líquido en el bote de miel, revolviendo con cuidado, como quien ya sabía exactamente qué hacía. En la tercera grabación vio algo aún más perturbador. Ella miró hacia la cámara, no sabía que estaba siendo filmada, y sonrió al espejo al lado del refrigerador. Una sonrisa fría, vacía, como si hablara consigo misma. Fue en ese instante que Ricardo supo. Supo que sin Esperanza probablemente estaría muerto. Esperanza se dio cuenta de que algo había cambiado en la mirada de Ricardo. Ya no era el hombre apático y debilitado de los últimos meses. Sus pasos volvieron a tener firmeza, sus ojos atención. Parecía más presente, pero ella sabía que aquello no era fuerza, era preparación. Se estaba armando con la verdad, y una verdad como aquella nunca venía sin dolor. Los dos empezaron a evitar cualquier contacto directo. Esperanza era profesional y él respetaba su posición, pero había ahora entre ellos una complicidad silenciosa que no necesitaba palabras. En los pasillos, cuando se cruzaban, bastaba un gesto con los ojos. En el desayuno, cuando ella entraba para limpiar la barra, sabía que él ya había tirado el café servido por Fernanda, y él sabía que ella no necesitaba ver los videos para tener certeza de lo que decía. En la mañana del cuarto día, Ricardo despertó antes de lo habitual. No había dormido bien, las imágenes del video aún lo perseguían. La sonrisa de Fernanda al reflejo, ese gesto vacío y cruel, lo corroía por dentro. No era solo traición, era premeditación, era placer en la destrucción. Se vistió en silencio, sin llamar a nadie, y bajó solo hasta la cocina. Esperanza ya estaba ahí, como siempre, limpiando los azulejos con un trapo húmedo. Levantó los ojos por un instante y volvió al trabajo. Él se acercó despacio, casi sin hacer ruido, como si temiera romper el frágil pacto entre ellos. «Merci, Esperanza», susurró en francés. Ella se detuvo con las manos aún sobre la barra. No volteó el rostro, pero respondió en el mismo tono. «¿Vous savez vous? ¿Usted vio?» Él asintió. «Toujours poison. 3 fois 3 jours. Siempre veneno. 3 veces, 3 días». Ella cerró los ojos por un segundo, como si estuviera rezando. Cuando volvió a mirarlo, había algo diferente en su expresión, un alivio contenido, pero también preocupación. Aquello ya no era solo sobre salvar la vida de él, era sobre qué hacer con lo que sabían. Fernanda apareció pocos minutos después, impecable como siempre, vestido claro, cabello recogido con perfección. Traía la misma expresión dulce, la taza de café humeante y una voz entrenada en afectos fingidos. «Buenos días, mi amor. Lo hice como te gusta hoy. La miel está más suave». Besó la frente de él y puso la taza sobre la mesa. Esperanza solo observó de lejos mientras fingía doblar trapos de cocina. Ricardo no tocó la taza, sonreía educadamente, pero estaba en otro lugar. «Estoy pensando en viajar unos días. Necesito alejarme un poco». Fernanda abrió ligeramente los ojos, pero pronto recuperó la sonrisa. «¿Viajar ahora?» «Solo unos días para descansar». Mantenía el tono calmo, pero sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Ella trató de protestar, pero él ya se había levantado. La decisión estaba tomada. Más tarde en el estudio, llamó a Esperanza discretamente. Cuando ella entró, la puerta ya estaba cerrada con llave. Sobre el escritorio, un sobre con documentos y una pequeña memoria USB. «Esto es todo lo que grabé», dijo él, deslizando la memoria hacia ella. «Aún no sé cómo actuar. Necesito pensar, pero no podía pasar otro día sin agradecerte». Esperanza no tocó la memoria, solo lo miró con una mezcla de respeto y dolor. «Señor, usted está en peligro. No tarde demasiado en decidir». Él se acercó un paso.
Tú también estás arriesgando todo porque... Ella desvió los ojos, tardando en responder, porque ya vi esto pasar antes. Con mi padre, con la mujer de él, y nadie tuvo valor de avisarle. Él solo se dio cuenta cuando ya era tarde. No podía ver esto otra vez. No con usted, no con alguien que me trata como persona. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Ricardo parecía querer decir más, pero se contuvo. Solo la sintió. Sabía que había mucho ahí, que no era solo sobre veneno, era sobre historias antiguas, heridas abiertas, justicia que no llegó a tiempo. Y era también sobre gratitud. Esa noche, Fernanda entró al cuarto y encontró las maletas listas. Ricardo estaba sentado en el sillón con un libro en las manos. Ella trató de disimular la sorpresa, pero él la cortó antes de que dijera cualquier cosa. Me voy a Guadalajara mañana. Tengo reuniones con los abogados. No sabía que tenías algo pendiente allá, respondió ella desconfiada. Siempre hay algo. Se levantó, pasó junto a ella y salió del cuarto sin siquiera mirar atrás. Sola, Fernanda observó las maletas y frunció el ceño. Algo se escapaba de su control y eso la dejaba inquieta. Mientras tanto, Esperanza apagaba las luces de la cocina y cerraba la puerta trasera. Antes de subir, miró hacia el jardín oscuro y respiró profundo. Aún no estaban seguros, pero ya no estaban solos. El chofer dejó a Ricardo en el aeropuerto aún de madrugada. El viaje a Guadalajara sería corto, pero suficiente para que el alejamiento pareciera real. Necesitaba tiempo, no solo para actuar, sino para desviar la atención de Fernanda. Sabía que si permanecía ahí, ella pronto se daría cuenta de que algo se escapaba entre sus dedos. La mansión, aún silenciosa, tenía oídos en todos los rincones. Y Fernanda había aprendido a escuchar hasta lo que no se decía. Antes de partir, había contactado a un técnico de confianza, alguien discreto, recomendado por un viejo amigo del consulado. El hombre llegó con una maleta común, como si fuera solo un electricista. Esperanza lo guió para revisar contactos. En menos de 2 horas, las cámaras estaban instaladas, una en el armario alto de la cocina, otra empotrada dentro del reloj del comedor y 2 más en la despensa y sobre la estufa. Todas posicionadas con precisión, sin cables aparentes, conectadas a un sistema remoto accedido solo por el celular de Ricardo. Esperanza sabía que aquello cambiaba el juego. Hasta entonces, todo se basaba en miradas, intuiciones, fragmentos de pruebas. Ahora tendrían la verdad en imágenes, pero también sabía que eso exigiría paciencia. Fernanda no era impulsiva. Envenenaba despacio, con la calma de quien aprendía a matar como si fuera un hábito doméstico. Las primeras 48 horas fueron tensas. Esperanza mantenía su rutina de limpieza, pero cada vez que veía a Fernanda en la cocina, sentía el estómago apretarse. Fingir normalidad era por sí solo un ejercicio. En la ausencia de Ricardo, Fernanda trataba de mantener la apariencia de control. Le decía a amigas que su marido necesitaba descanso y que había ido a consultar especialistas. Caminaba por la casa con su postura altiva, pero algo en sus pasos parecía diferente. A veces se detenía en medio del pasillo como si escuchara algo. Otras veces se encerraba en el cuarto y salía horas después sin decir una palabra. Esperanza observaba todo. Esperaba. Al tercer día, a las 7:32 de la mañana, Fernanda bajó en chanclas, vistiendo una bata de seda beige y una bata casi transparente. Abrió la cocina con un leve empujón, encendió las luces y caminó hasta el estante más alto. Sacó la lata de leche en polvo, retiró el pequeño frasco ámbar de adentro, lo agitó suavemente y derramó 3 gotas dentro de la miel. Revolvió con cuidado, lavó la cuchara como siempre hacía, después sirvió el café. La cámara captó todo.
cada gesto cronometrado, cada movimiento disimulado. Era como ver una danza ensayada, repetida con frialdad y técnica. A las 9 horas, el video ya estaba en el celular de Ricardo. Lo vio en silencio en el cuarto del hotel. No necesitó verlo otra vez. Bastó una sola vez. El rostro inmóvil de Fernanda, los ojos fijos en lo que hacía, el cuidado metódico con que escondía todo. Después, pausó en el momento en que ella miraba rápidamente al espejo sobre el refrigerador y se acomodaba el cabello. Era la misma expresión que había visto en los días anteriores. Vanidad o locura, tal vez ambas. Esa mujer lo miraba todos los días, sonreía, tocaba su rostro, le deseaba buenas noches y lo alimentaba como si preparara su partida. A la mañana siguiente, regresó a la mansión sin avisar. Esperanza fue la primera en verlo. Estaba barriendo el pasillo cuando escuchó el sonido de la maleta siendo arrastrada por el piso. Corrió discretamente y lo encontró en la puerta de la biblioteca. Parecía más cansado que cuando se fue, pero su mirada era la de quien ya sabía lo que haría. «Está todo en mi celular», dijo él bajando el tono. «Lo vi con mis propios ojos». Esperanza no respondió. Solo bajó los ojos y asintió despacio. No había victoria ahí. Había tristeza, decepción, un tipo de dolor que no sangra, pero destroza por dentro. Era como ver la muerte de algo que alguna vez estuvo vivo, aunque fuera por poco tiempo. Al final de la tarde, Ricardo llamó a Fernanda para conversar en el jardín. Ella dudó. Desconfiada, preguntó si no podía ser después. Él insistió. El sol se estaba poniendo, tiñendo las paredes de la mansión de naranja y dorado. La brisa venida de Chapultepec era suave. Esperanza observaba desde la terraza. «¿Sabes qué es lo más cruel?», dijo Ricardo con voz baja. «No es lo que trataste de hacerme, es lo que destruiste antes de terminar. La confianza, el amor, la verdad». Fernanda permaneció en silencio, los ojos entrecerrados. Sabía que había sido descubierta, pero no parecía arrepentida, solo cansada de fingir. «Ya te estabas muriendo», respondió por fin. «Solo estaba acelerando. Y no era por dinero, era por aburrimiento». Ricardo no reaccionó, no gritó, no lloró. Solo se levantó de la silla de madera, le entregó un sobre con los documentos del divorcio y le dio la espalda. No dijo nada más, ella tampoco. Fernanda dejó la casa al día siguiente. Se llevó solo lo que cabía en 2 maletas. Ni siquiera miró a Esperanza cuando cruzó la puerta. Entró al auto negro sin chofer, con lentes oscuros y expresión indiferente, como si el matrimonio, los años juntos, las mañanas de café, nunca hubieran existido. Esperanza se quedó parada en la terraza hasta que el auto desapareció. Sintió el peso en los hombros disolverse despacio, como si un veneno también estuviera siendo expulsado de ella. No lloró, no sonrió, solo respiró por primera vez en semanas, sin miedo. Esa noche, al servir el té a Ricardo en el jardín, notó que había vuelto a sentarse en su sillón preferido sin prisa. El tráfico de Polanco se oía calmo a lo lejos, y en el aire había un silencio diferente, no el de la tensión, sino el de algo que poco a poco recomenzaba. La casa parecía más amplia ahora. El eco de los pasos volvía a esparcirse por los pasillos, como en los primeros meses en que Ricardo compró la propiedad. Fernanda ya no estaba ahí. El cuarto de la pareja permanecía cerrado, con las ventanas oscurecidas y la cama intacta. Nadie se atrevía a tocar nada, ni siquiera Esperanza. Había una extraña especie de luto flotando sobre aquel lugar. No era luto por muerte, sino por todo lo que había sido roto en silencio a lo largo de los años. Ricardo pasaba más tiempo solo, pero ya no parecía enfermo. Caminaba por la casa con ojos atentos, como quien redescubre el propio espacio. A veces se quedaba por horas en el estudio,
leyendo, escribiendo, organizando papeles. El divorcio avanzaba con rapidez. Había demasiadas pruebas para cualquier contestación. Los abogados se encargaban de todo con precisión. Fernanda no contestó, pidió solo una parte de lo que le correspondía por contrato. No quiso disputa, no dejó cartas, no hizo escándalos. Se fue del mismo modo que llegó, fría, calculada, impenetrable. Esperanza acompañaba todo de lejos. No se acercaba más de lo necesario, pero notaba los detalles. Los horarios de él cambiaron, los pedidos disminuyeron. Empezó a comer menos, dormir menos. Aunque estuviera libre del veneno, había otras heridas difíciles de curar, y ella lo sabía mejor que nadie. A veces, cuando él caminaba hasta el jardín, Esperanza observaba por la ventana del comedor y veía la soledad colgada en sus hombros, como un abrigo demasiado pesado para un hombre tan elegante. Esa semana, Ricardo canceló todos los compromisos fuera de la ciudad, pidió trabajar solo desde casa, rechazó invitaciones para eventos, reuniones sociales, viajes. Mandó quitar el retrato de Fernanda de la sala, guardó los álbumes de fotos en una caja y los puso en el depósito. Era como si borrara digitalmente una parte de su vida. Pero Esperanza sabía que lo que él hacía era diferente. No quería olvidar, quería respirar. Cierta tarde, Esperanza estaba en el jardín regando las plantas cuando él apareció con 2 tazas de té. Se acercó despacio y le ofreció una. Ella dudó. Nunca habían compartido nada fuera de la formalidad. Pero él insistió con un gesto gentil. «Me salvaste», dijo él sin rodeos. Ella sostuvo la taza pero no respondió. Se quedó mirando el horizonte, fingiendo concentrarse en las nubes. «Pensé en darte dinero, una recompensa», continuó él, «pero me di cuenta de que sería casi una ofensa. Entonces me quedé callado porque no sabía qué hacer con lo que sentía». Esperanza bajó los ojos, las manos le temblaban ligeramente. Ese momento parecía desplazado del tiempo, como si el mundo afuera hubiera parado por unos minutos, solo para dejarlos ahí frente a frente, con todo lo que habían vivido y evitado decir. «Usted no me debe nada», respondió por fin. «Solo dije la verdad. Solo hice lo que cualquier persona decente haría». Él sonrió levemente, pero había tristeza en su mirada. La mayoría de las personas no habría dicho nada. Habría dejado pasar, habría continuado el trabajo y seguido adelante. «Tú no». Ella respiró profundo, tratando de contener la emoción que subía lentamente. «No pude ignorarlo porque aquello era demasiado cruel». Ricardo asintió. Los dos bebieron el té en silencio. Las palabras ya no eran necesarias en ese instante. Esperanza estaba acostumbrada a observar, a callarse, a esconder, pero frente a ese hombre ya no había disfraces. Y eso la asustaba. En los días que siguieron, la relación entre ellos se transformó sin aviso. Él empezó a llamarla para ayudarlo con pequeñas tareas, como elegir libros para la biblioteca o organizar los papeles del estudio. No era una invitación explícita, era más una manera de mantenerla cerca. Los dos hablaban poco, pero los silencios no eran incómodos, eran compartidos. El jardín se volvió el espacio común. Él leía, ella regaba las plantas y entre una pausa y otra intercambiaban miradas, sonrisas discretas, confidencias casi sin palabras. Una tarde, Esperanza estaba doblando ropa en el cuarto de huéspedes cuando encontró sobre la cómoda una pequeña nota escrita a mano, apenas una frase. «Si hubiera escuchado tu voz antes, tal vez todo habría sido diferente». No había firma, pero ella sabía quién la había dejado ahí. Esa noche tardó más de lo habitual en apagar las luces de la casa. Pasó por cada cuarto con calma, como quien siente que todo está a punto de cambiar.
Al llegar a la terraza, vio a Ricardo sentado, mirando las luces de la ciudad. Pensó en regresar, pero él la vio e hizo un gesto con la mano, pidiendo que se acercara. «¿Sabes, Esperanza?», dijo con voz baja. «Lo que más me sorprendió no fue el veneno, fue darme cuenta de lo solo que estaba aún estando casado». Ella se sentó despacio en la silla al lado, se quedó en silencio por un tiempo. Después habló sin mirarlo. «La soledad no grita, susurra igual que lo que hice en su oído aquel día». Él rió con ternura, y en ese instante los dos entendieron que la separación más dolorosa ya había ocurrido, la que separa lo que es mentira de lo que es verdadero. Y lo que quedó ahí entre ellos era exactamente eso, algo que resistió, algo que no necesitaba veneno, ni promesas, solo tiempo y presencia. Esperanza siempre fue hecha de silencios. Creció aprendiendo que las palabras tenían hora y lugar, hija de un profesor de francés y de una madre que desapareció temprano. Aprendió pronto que el mundo no escuchaba a mujeres como ella, pero había otras maneras de ser vista: un plato bien arreglado, una ropa planchada con perfección, una frase corta dicha en el momento exacto. No necesitaba hablar alto para ser sentida. Y ahora, aun después de todo lo que había pasado, aun después de salvar la vida de Ricardo, volvía a su lugar seguro, el silencio. Pero Ricardo ya no era como antes. Esa mujer, que antes se movía invisible por los cuartos, ahora dejaba rastros por donde pasaba. Reconocía su perfume suave antes de que ella entrara al ambiente. Reconocía el sonido de sus pasos, la suavidad con que tocaba los objetos, la forma de doblar las puntas de los trapos de cocina. Lo que antes era parte del paisaje, ahora era presencia, y él extrañaba cuando ella no estaba. Ricardo trataba de respetar el espacio entre ellos, pero era difícil. Quería acercarse, saber más sobre esa mujer que por tanto tiempo se camuflajeó en la propia humildad, y al mismo tiempo no quería asustarla. Esperanza era fuerte, pero traía una delicadeza que exigía cuidado. Un gesto equivocado y retrocedería, y él sabía que si eso pasara no tendría otra oportunidad. Un sábado nublado, Ricardo sugirió que reorganizaran juntos los libros de la biblioteca. Dijo que necesitaba ayuda para catalogar las ediciones francesas que había heredado del abuelo. Esperanza dudó, pero aceptó. Subieron juntos al segundo piso, y ella se sorprendió con el acervo. Nunca había estado ahí con tiempo para mirar. Entre títulos encuadernados en piel, encontró autores que su padre citaba en voz alta durante las cenas de la infancia. Proust, Duras. Tocó los lomos con reverencia, como quien reencuentra a un viejo amigo. Ricardo la observaba de lejos. Sentado en el escritorio, fingía revisar papeles, pero sus ojos estaban en ella. En cada pausa larga frente a un título, en cada sonrisa discreta cuando recordaba un fragmento leído años antes. Ya había estado enamorado de mujeres hermosas, intensas, inteligentes, pero nunca de alguien que cargara el mundo en los ojos con tanta suavidad. Esperanza se dio cuenta de la mirada, pero fingió que no. Continuó sacando libros del estante, apilándolos cuidadosamente. En determinado momento, abrió un volumen antiguo de cartas intercambiadas entre Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Dentro encontró una flor seca, amarillenta, prensada entre las páginas. Sostuvo aquello como quien sostiene un recuerdo olvidado y sonrió. «Esta flor parece tener casi 50 años», dijo ella aún con los ojos en el pétalo. «Mi padre acostumbraba a hacer esto también. Decía que las flores dentro de libros guardan sentimientos enteros». Ricardo se levantó y se acercó. «Debe haber sido dejada por mi abuelo. Era romántico. Guardaba cartas, pétalos, hasta boletos de metro. Yo pensaba que era tontería en esa época. Hoy entiendo».
Esperanza lo miró a los ojos por un breve instante, y había ahí un puente siendo construido, aunque silencioso. Él la ayudó a recoger los libros y mientras arreglaban el nuevo estante dedicado a literatura francesa, sugirió que ella eligiera un libro para sí. Puedes tomar el que quieras. Algunos de estos títulos merecen volver a la vida y me encantaría saber cuál elegirías. Ella tocó uno de Marguerite Duras, después se echó atrás. Eligió uno de Albert Camus. Este fue el primer autor que me hizo pensar que el silencio también es forma de resistencia, dijo con media sonrisa. Ricardo la sintió emocionado. Aquello ya no era una conversación sobre libros, era sobre ellos, sobre todo lo que no habían dicho aún, y sobre lo que tal vez aún tenían miedo de decir. Al final de la tarde, Esperanza regresó a su cuarto con el libro en las manos. Se sentó en la cama y tardó en abrirlo. Se quedó mirando la portada como si ella pudiera responder preguntas que ella misma evitaba hacerse. Su corazón estaba dividido. Ya no era solo el patrón quien veía en ella a una mujer diferente. Ella también ya no veía a Ricardo apenas como el hombre rico que un día necesitó ser salvado. Ahora él era presencia, era gentileza, era refugio. Pero Esperanza tenía miedo. Miedo de confundir gratitud con amor. Miedo de repetir historias que ya habían salido mal. Miedo de perderse dentro de un sentimiento que hasta entonces solo conocía de lejos. Sabía que algo estaban haciendo, pero como todo silencio demasiado largo, había riesgo en el primer sonido, un paso en falso y todo podría desplomarse. Y en ese momento, el silencio era lo que la mantenía firme. A la mañana siguiente, dejó el libro en el escritorio de Ricardo con una pequeña flor adentro. No escribió nota, no explicó nada, apenas devolvió el gesto, y cuando él encontró esa flor, supo que, aún sin palabras, Esperanza estaba empezando a hablar a su manera, en su tiempo, y eso bastaba. En los días que siguieron, algo cambió en la mansión. No era algo visible de inmediato, pero se sentía en el aire, en los objetos, hasta en el silencio, que ya no parecía el mismo. La casa empezaba a ganar voz, no con palabras altas o declaraciones, sino en los pequeños gestos entre Ricardo y Esperanza, en los momentos compartidos sin prisa, en las decisiones cotidianas que antes pasaban desapercibidas. Las mañanas eran más lentas. Ricardo dejaba las ventanas abiertas, cosa que antes evitaba por la humedad. Esperanza ahora arreglaba el desayuno con más detalles, poniendo el pan preferido de él y una flor pequeña al lado de la taza. Él raramente comentaba, pero siempre se daba cuenta. A veces sonreía, a veces solo miraba por algunos segundos, como si quisiera guardar aquello para después. Las comidas dejaron de ser solitarias. Sin que se pusieran de acuerdo, empezaron a almorzar juntos los domingos. Ella preparaba los platos, él abría el vino. Se sentaban en la mesa de la terraza y hablaban de libros, del tiempo, de recuerdos. Nunca sobre Fernanda. Aquello había sido enterrado en silencio mutuo. Lo que había ahora era un presente tímido, pero real. Una tarde lluviosa faltó energía por casi 3 horas. Esperanza encendió velas en los pasillos y en la cocina. Cuando iba a regresar a su cuarto, Ricardo la llamó para sentarse en la sala. Trajo una baraja antigua, heredada del abuelo, y sugirió que jugaran algo para pasar el tiempo. Ella dudó, pero aceptó. Se sentaron en el piso, con una toalla improvisada sobre la alfombra, y empezaron una partida torpe de cartas que pronto se volvió conversación. Hacía tiempo que no hacían eso. Esperanza contó sobre su infancia en una casa apretada con goteras en el techo y olor a libro usado. Habló del padre, que recitaba poemas en francés mientras cocinaba, y de los hermanos que crecieron sin entender el valor de esas palabras. Ricardo escuchó como quien ve una película preciosa. Nunca interrumpía, solo hacía preguntas suaves,
Dejaba que ella condujera. Él también habló de sí poco a poco. Contó sobre los días solitarios en los internados suizos, de las visitas formales de los padres y de la falta que sentía de una voz firme que lo llamara de vuelta a casa cuando pasaba demasiado tiempo callado. Dijo que nunca supo lo que era hogar hasta vivir en México, pero también nunca se sintió en casa hasta que Esperanza empezó a dejar notas silenciosas entre las páginas de los libros. Esa noche, cuando regresó la luz, permanecieron ahí, iluminados solo por la vela. Esperanza recogió las cartas, pero no se fue inmediatamente. Se sentó en el sofá y se quedó mirando la llama danzar sobre la mesa. Ricardo la observaba con una mezcla de ternura y respeto. Parecía ligera, pero había un peso en los ojos que aún resistía. No preguntó. Sabía que cuando ella quisiera hablaría, y si no quería, él esperaría. Algunas semanas después, Ricardo necesitó viajar para resolver negocios en Monterrey. Se quedaría apenas 2 días, pero dudó en ir. Fue Esperanza quien insistió. «Vaya, atienda lo que necesita, yo cuido aquí». Él dejó una nota en la puerta del cuarto de ella antes de partir. Apenas 3 palabras. «Regreso pronto, Esperanza». Ella guardó el papel dentro del libro que leía. En su ausencia, la casa no volvió a ser muda. Esperanza continuó sus rutinas, pero ahora con gestos diferentes. Regaba con más cuidado. Pasaba los dedos por las portadas de los libros. Ponía música instrumental baja mientras limpiaba los pasillos. Por la noche encendía las velas aún con luz. Era como mantener vivo lo que estaban construyendo. El segundo día, al entrar a la biblioteca para quitar el polvo, encontró sobre el escritorio un sobre. Adentro había una carta de Ricardo escrita a mano. Contaba sobre el viaje, los compromisos, pero también hablaba de nostalgia. Decía que nunca había extrañado una casa antes y que ahora la extrañaba a ella, porque por primera vez la casa tenía nombre, aroma, sonido. Esperanza no sabía qué responder. Se quedó con la carta en las manos por largos minutos, como si el papel estuviera demasiado caliente. Sabía lo que aquello significaba, pero aún no sabía si estaba lista. La noche en que Ricardo regresó, Esperanza dejó la puerta de la terraza entreabierta. Él entró sin hacer ruido, como siempre. La luz de la cocina estaba encendida, el aroma de pan en el aire. Ella no apareció de inmediato. Estaba en el patio cuidando las hierbas. Cuando él se acercó, ella se volteó con una sonrisa pequeña y dijo apenas: «El té está listo. Ya sabía que vendría con frío». Y en ese instante, Ricardo tuvo certeza. La casa ya no era solo paredes y muebles, era ella. Era Esperanza. Era el sonido de sus pasos de mañana, el perfume en el pasillo, la taza que ella elegía, la forma como doblaba las servilletas. La casa ahora hablaba con su voz, con su silencio, con todo lo que ella nunca necesitó decir. Y él nunca quiso salir de ahí otra vez. La vida dentro de la mansión parecía haber encontrado una nueva frecuencia. No era rápida ni ruidosa. Estaba hecha de gestos calmos, pausas significativas y un tipo de silencio que decía más que muchas conversaciones. Esperanza y Ricardo habían aprendido a escucharse sin prisa. Él con sus ojos atentos, ella con su delicadeza casi invisible. Las palabras, cuando venían bajas, y por eso mismo tocaban profundo. En la mañana de domingo, Ricardo despertó antes del sol. Hacía tiempo que el sueño venía ligero, no por preocupación, sino por deseo de aprovechar el día desde temprano. Salió de la cama y caminó descalzo hasta la terraza. El cielo aún estaba oscuro, pero ya empezaba a aclarar en el horizonte. Esperanza estaba en la cocina preparando el café. Lo sabía por el sonido delicado de los cubiertos y por la luz amarillenta que se escapaba bajo la puerta. Aún no era hora de hablar. Se contentó con escuchar.
Minutos después, Esperanza apareció con la bandeja. Había puesto solo 2 tazas de café, pan, miel y un tazón de frutas. Cuando lo vio sentado ahí, envuelto en el frío suave de la mañana, solo sonrió. Puso la bandeja en la mesita y se sentó a su lado, cubriéndose las rodillas con la manta que traía doblada en el brazo. «Hoy el día va a ser bonito», dijo ella. Él asintió con un gesto de cabeza. «Ya es», respondió sin quitar los ojos de ella. Esperanza se sonrojó discretamente, pero no desvió la mirada. Ya no había espacio para disfraces entre ellos. Aún así, había algo que los dos mantenían en suspenso. Algo que se construía poco a poco, sin prisa, como quien sabe que el tiempo correcto no es dictado por el reloj, sino por el corazón. Más tarde, Ricardo la invitó a salir. Dijo que quería mostrar algo fuera de la rutina. Esperanza se sorprendió, pero aceptó. Se vistió con ropa sencilla pero bonita, se recogió el cabello en un chongo suave y se puso sandalias bajas. Entraron al auto sin decir a dónde iban. Manejaron hasta un campo abierto en las afueras de la ciudad, un lugar escondido, donde crecían lavandas y margaritas silvestres. Esperanza nunca había estado ahí. El aroma de la lavanda llenaba el aire como un abrazo. Ricardo la llevó hasta un pequeño claro, donde había una banca de madera gastada por el tiempo. Se sentaron lado a lado, sin prisa, escuchando el sonido del viento entre las hojas. «Este lugar me recuerda a mi infancia en Suiza», dijo él. «Los campos floridos, los veranos silenciosos, las mañanas largas, pero tiene algo aquí que no tenía allá. Tú». Esperanza sintió el corazón apretarse en el pecho. Quiso responder, pero no sabía cómo. Nunca fue buena con palabras grandes. Prefería las pequeñas, aquellas que casi se resbalan de la boca, pero se quedan en el corazón de quien escucha. «Tengo miedo», dijo ella bajito. «Yo también», respondió él. Ella volteó el rostro hacia él y vio que decía la verdad. No había prisa en sus ojos. Había respeto, paciencia y una ternura que solo había visto en su padre cuando era niña. «Nunca imaginé esto», continuó ella. «No imaginé que alguien como usted un día vería en mí más que una mujer con un trapo en la mano». Él sonrió sin ironía. «Y yo nunca imaginé que alguien con un trapo en la mano tendría tanto poder para salvarme». Los dos rieron suaves, como quien por primera vez dejaba descansar el corazón. Ricardo tomó su mano despacio. No era un gesto ensayado, era una petición silenciosa, y ella permitió. Dejó que los dedos se entrelazaran con los de él, como quien dice sí, sin necesidad de hablar. Regresaron a casa antes del anochecer. Esperanza fue a la cocina, preparó una sopa suave con pedazos de calabaza y jengibre. Ricardo puso la mesa. Compartieron la cena en silencio, sonriendo de vez en cuando, intercambiando miradas cómplices. Cuando terminó, ella recogió los platos y él la ayudó a secar. Antes de dormir, Esperanza pasó por la terraza para cerrar las ventanas. Ricardo estaba ahí de pie, mirando las luces de la ciudad. Ella se acercó despacio. Él se volteó y, en un tono que solo ella entendería, dijo: «Fue tu susurro lo que me salvó, pero es tu silencio lo que me hace quedarme». Esperanza sostuvo el rostro de él con ambas manos y por primera vez dejó que el silencio se rompiera, y fue tu mirada la que me vio de verdad. Él se acercó con dulzura y la besó con suavidad. No había urgencia, había entrega. Esa noche, Esperanza no regresó al cuarto del fondo, durmió en el cuarto de él tomados de la mano. Y por primera vez en mucho tiempo, los dos durmieron profundamente, sin fantasmas, sin veneno, sin miedo. Ahí, entre el sonido del tráfico lejano y la brisa suave que atravesaba la casa, un amor nació sin alardes, creció en voz baja, pero era amor. Y eso era todo. 6 meses después, la mansión en Polanco ya no era la misma.
Las risas llenaban cada rincón. Los portarretratos ahora tenían fotos nuevas mezcladas con las antiguas, y Esperanza había transformado la terraza en un pequeño jardín donde cultivaba hierbas aromáticas. Ricardo llegaba más temprano del trabajo, no porque tuviera menos responsabilidades, sino porque había encontrado una razón para estar presente. Cenaban juntos, veían películas los viernes por la noche y los domingos se habían vuelto sagrados para paseos en Chapultepec o tardes de juegos de mesa. Una noche, mientras limpiaban la cocina después de una cena casera, Ricardo se detuvo y miró a Esperanza secando los platos. «¿En qué piensas?», preguntó ella notando su mirada. «En que nunca pensé que podría sentirme así otra vez. No igual que antes, sino diferente, mejor». Esperanza dejó el trapo y se acercó a él. «El amor no se reemplaza, Ricardo, se reinventa». Él la abrazó, respirando el aroma de su cabello. «Gracias por esperarme. Gracias por elegir quedarte». En esa cocina, con los platos a medio lavar y la ciudad brillando por la ventana, Ricardo entendió algo que había tardado años en aceptar. El corazón no tiene capacidad limitada. Amar a Esperanza no significaba traicionar el recuerdo de lo que fue. Significaba que su corazón había aprendido a latir en un ritmo nuevo, más amplio, más generoso. Al mes siguiente, Ricardo le propuso matrimonio a Esperanza en el mismo lugar donde habían tenido su primera conversación profunda, la terraza del penthouse. No fue una propuesta grandiosa, fue íntima, real, con las luces de Polanco como testigos y con palabras que salieron del corazón. «No te estoy pidiendo que reemplaces a nadie», le dijo mientras se arrodillaba con el anillo. «Te estoy pidiendo que construyas conmigo algo nuevo, algo nuestro». Esperanza lloró, rió y dijo que sí antes de que él terminara la pregunta. La boda fue pequeña, en el jardín de la casa, con Dr. Contreras como padrino y Carmen, la antigua secretaria, como madrina. Vinieron algunos amigos cercanos y familiares de Esperanza desde Puebla. Ricardo, que al principio se sintió nervioso por conocer a la familia de ella, los recibió con un cariño sincero, agradecido por haber cuidado a Esperanza antes de que él supiera hacerlo. Durante el intercambio de votos, Ricardo habló no solo a Esperanza, sino también al recuerdo del pasado. «Prometo ser el hombre que tú elegiste y construir contigo el hogar que ambos merecemos. Prometo que nuestra familia será el lugar más seguro del mundo». Esperanza, con la voz temblorosa pero firme, prometió algo que tocó a todos los presentes. «Prometo amarte no por gratitud, sino por elección. Prometo que nuestro amor será construido en verdad, en respeto y en la certeza de que juntos somos más fuertes». 3 años después, cuando ya tenían una hija pequeña de 2 años llamada Sofía, la familia Montemayor Morales era conocida entre sus amigos por las cenas de domingo, por la risa constante y por la manera como se cuidaban entre ellos. Una tarde, mientras Esperanza enseñaba a Sofía a plantar girasoles en el jardín, Ricardo las observaba desde la ventana del estudio. La niña reía mientras ensuciaba las manos con tierra y Esperanza la guiaba con paciencia infinita. Dr. Contreras, que había venido para la consulta de rutina de Sofía, se acercó a Ricardo en la ventana. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», le dijo el médico señalando hacia el jardín. «¿Qué?», preguntó Ricardo. «Que tu hija va a crecer sabiendo lo que es el amor verdadero. No va a tener que buscarlo o dudarlo. Va a reconocerlo porque lo vio todos los días en casa». Ricardo sintió los ojos húmedos. Era verdad. Sofía crecía viendo a sus padres tratarse con respeto, cuidarse mutuamente, resolver conflictos con diálogo y amarse sin drama, pero con profundidad. Esa noche, cuando Sofía ya dormía, Esperanza y Ricardo se sentaron en la terraza como hacían cada noche. Él le tomó la mano,
como había hecho tantas veces desde aquel día en el campo de lavandas. ¿Te acuerdas de cuando me susurraste en francés?, preguntó él. Ella sonrió. Pensé que no me habías entendido. Te entendí perfectamente, pero no solo las palabras. Entendí que había alguien dispuesta a arriesgar todo por hacer lo correcto. Esperanza se recargó en su hombro, y yo entendí que había alguien dispuesto a confiar en una extraña que apenas conocía. Ya no somos extraños, dijo él, besando su cabeza. No, ya no. 5 años después del susurro que cambió todo, Ricardo a veces se despertaba temprano y salía a la terraza para ver amanecer. Esperanza solía encontrarlo ahí, con una taza de café en las manos y la mirada perdida en el horizonte. Una de esas mañanas, ella se sentó a su lado, con su propio café. «¿En qué piensas cuando te quedas aquí solo?», preguntó. Él sonrió. «Pienso en lo diferente que habría sido todo si no hubieras tenido el valor de susurrar esas palabras». «Pienso en eso también», admitió ella. «Pero ¿sabes qué es lo que más me sorprende?». «¿Qué?». «Que lo que empezó con miedo y susurros se volvió la cosa más segura y real de mi vida». Ricardo la miró con esa misma ternura que había aparecido el día que ella lo salvó. El amor verdadero no grita, Esperanza, susurra y luego se queda. En esa terraza, con el sol naciente pintando el cielo de colores suaves y su hija durmiendo segura en el cuarto, los dos entendieron que habían construido algo hermoso sobre los cimientos de la verdad. No había sido un amor fácil, ni inmediato, ni perfecto. Había sido un amor valiente, construido paso a paso, susurro a susurro, silencio a silencio. Y mientras la ciudad despertaba allá abajo, Esperanza y Ricardo permanecían ahí, tomados de la mano, sabiendo que lo mejor del amor no son las promesas grandiosas, sino los gestos pequeños que se repiten cada día con la constancia de quien eligió quedarse. Años más tarde, cuando contaran su historia a Sofía, le dirían que el amor verdadero a veces llega disfrazado de peligro, que la valentía no siempre grita, que la confianza se construye en momentos pequeños y que las palabras más importantes de la vida a veces se susurran en idiomas que solo el corazón entiende. Y en esa casa en Polanco, donde una vez hubo veneno y mentiras, ahora había verdad, risas y el tipo de amor que resiste, porque fue construido sobre la base más sólida que existe, el respeto mutuo y la decisión diaria de elegirse uno al otro. Esa noche, antes de dormir, Esperanza encontró en su mesa de noche una pequeña nota en francés, escrita con la letra familiar de Ricardo. «Merci d'avoir sauvé ma vie, et merci de l'avoir rempli d'amour». Gracias por salvar mi vida. Y gracias por llenarla de amor. Ella sonrió, guardó la nota en el mismo libro donde había comenzado todo y se durmió sabiendo que lo más hermoso del amor no es encontrarlo, sino elegirlo cada día, en silencio, con la certeza de que algunos susurros cambian el mundo para siempre. Si tú también crees que el amor verdadero puede nacer en el silencio y en los gestos más simples, suscríbete al canal para no perderte historias que tocan el corazón como esta.